Hugo, gracias, 6:25. Felipe, y siguen las voces de apoyo a la Junta Directiva del Banco de la República, porque fíjese cómo terminan uniéndose dos cosas, que es la arremetida del presidente Gustavo Petro contra el exministro Ocampo, contra la codirectora Viviana Taboada, por la decisión de mantener las tasas de interés sin modificaciones, con la campaña política que evidentemente comenzó. Esto termina desatando una pelea adicional y colateral que usted vio muy, muy desapacible entre el expresidente Álvaro Uribe y la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López. Todo al final tiene que ver con la llegada de Alicia Arango, de la exministra Alicia Arango, a la campaña presidencial de Vicky Dávila. Ese factor une dos cosas. Une las críticas del presidente Petro muy duras contra el banco y la pelea política que ya está como para alquilar balcón. Sí, la verdad es que el video que publicó el expresidente Uribe Vélez en su cuenta de X, pero es un video que ya conocíamos, y es cuando Claudia López celebraba pues con emoción, ahínco, el triunfo de Gustavo Petro y tal, y decía, pero ese va a ser el tono de la campaña que ya arrancó, no se equivoque. Entre otras cosas porque el presidente Uribe primero dijo, yo voy a tener, o yo no, pues el Centro Democrático va a tener un candidato del partido, y Vicky no lo es, por supuesto, pero no está peleando ni va a pelear con Vicky Dávila. 6:27 minutos, amanecerá y veremos, Felipe. Pero la tiene difícil, la tiene difícil la doctora Claudia López, y yo no soy objetivo cuando habla de ello, porque pues la he criticado aquí en muchas oportunidades, no soy objetivo, pero desvincularse del presidente Petro y de tanta emoción cuando Petro ganó le va a costar mucho trabajo. Ese va a ser el principal reto para la campaña de la exalcaldesa Claudia López. Ya vamos a hablar de política. Antes hablamos del apoyo de diferentes sectores a la Junta Directiva del Banco de la República ante la arremetida del presidente Gustavo Petro. Valentina Herrera. Hola Ricardo, buenos días. Los exministros del presidente Gustavo Petro le están saliendo al paso a las duras críticas que desde el lunes les ha lanzado el mandatario, señalándolos de querer frenar su proyecto de El Cambio y de sabotear esas intenciones. Petro está descargando principalmente su molestia contra el exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, responsabilizándolo de haber aconsejado que nombrara en la Junta Directiva del Banco de la República a Olga Lucía Acosta, quien en la reciente votación se fue por mantener las tasas de interés estables, algo muy diferente a lo que ha pedido el presidente Gustavo Petro y algo que lo tiene bastante molesto. Aunque ella validó su independencia, pues el presidente la está responsabilizando de frenar los proyectos del gobierno y por eso se está enojando con Ocampo, pero también con los exministros Alejandro Gaviria y Cecilia López. Eso se llama darle la cara de pendejo a uno. Ser generosos y ofrecer parte del gobierno a fuerzas que habían perdido, tratando de que hubiera una unidad mayor de la sociedad colombiana y un esfuerzo mayor para hacer las reformas que la sociedad colombiana necesita. Mire qué engaño. Pues bien, en diálogo con el programa Recap de Blue Radio, el exministro de Educación Alejandro Gaviria, y quizás una de las voces más críticas contra el gobierno al que alguna vez perteneció, asegura que en ningún momento buscaron sabotear el proyecto de Petro y que por el contrario lo que hacían era llamar la atención de cuando se estaban cometiendo errores, por ejemplo, como pasó con la reforma a la salud. Nosotros escribimos una carta, por ejemplo, sobre la reforma a la salud de 17 páginas que planteaba algunas de las preocupaciones que anticiparon después la discusión de la sociedad y del Congreso. Desde ese momento le dijimos al presidente Petro, esa reforma como usted la está planteando no va a ser aprobada por el Congreso. En ningún momento, lo digo con toda sinceridad y franqueza, hubo de parte nuestra, de parte mía en particular, pero de parte de ellos a quienes yo conozco, admiro y respeto, un interés de sabotaje, un interés de aportar genuinamente a un gobierno, pero también de aportar con nuestra visión del cambio social. Pero además aseguró que era una injusticia que Petro los tratara de esa manera y se le olvidara que otros personajes más cercanos a su partido político, como Olmedo López y Snyder Pinilla, pues si fueran los verdaderos saboteadores e incluso corruptos de su gobierno. Que fue mi error, pensar que esa buena voluntad
no era cierta y que quizás a quienes nos vieron la cara de pendejos fue a nosotros. Cecilia López, exministra de Agricultura, aseguró que mientras estuvo en el cargo sí impulsó diferentes proyectos que eran afines a las ideas del presidente Petro. Este presidente de hoy, su gobierno, sus consejos de ministros, no los reconozco. No tienen nada que ver con lo que yo viví. Solamente el día que se produjo la solicitud de las renuncias, en abril de hace 2 años, fue cuando me di cuenta que el gobierno había cambiado. Y yo definitivamente, en este gobierno como está ahora, jamás hubiera podido trabajar. Pero ese no fueron los 8 meses que a mí me tocaron, donde yo sí vi cosas distintas a los otros gobiernos. Acuérdense que yo estaba en muchos gobiernos y me sorprendían. Pero no un cambio tan drástico como el que estamos viendo hoy en día. Entre tanto, el presidente sigue calificando a la Junta Directiva del Banco de la República como una junta uribista que está tomando decisiones políticas. Por esto es que sectores como el Consejo Gremial salieron en respaldo a esa independencia de la Junta del emisor, asegurando que el país no está para tomar decisiones económicas a la carrera. Habla el presidente del Consejo Gremial, Camilo Sánchez. Tenemos en este momento un gasto, repito, disparado, una inversión disminuida y además estamos viendo que él cree que el funcionario que él nombre tiene que cumplir como esto si fuera una dictadura. No puede ser así. Desde esos sectores y otros expertos piden que la Junta Directiva mantenga la independencia para tomar la decisión en el momento adecuado de bajar esas tasas de interés. Entre tanto, el presidente insiste en que va a tomar diferentes planes por su cuenta. Valentina Herrera, Blue Radio. Paola Ochoa.